Hoy vamos a hablar de unos temas que a mí me encantan relacionados con inteligencia artificial. La inteligencia artificial en per se viene desde el año de 1950. No es que a nosotros no nos van a reemplazar, que sí, coño, que nos van a reemplazar. Búscate cómo mejorar ese puesto, cómo hacerte necesario en esa organización, porque va a pasar, lo quieras o no. Porque si viene una persona en un proceso de selección y sabe utilizar la IA, que antes yo me demoraba 5 horas y me demoro 10 minutos, la IA no te lo está quitando, te lo está quitando el que ha aprendido a usarla. Un 50% es la herramienta, un 50% es cómo la usas, ¿no? Porque tú te compras un martillo y si no sabes usar el martillo, ¿de qué te vale? Yo veo mucho en LinkedIn de con este flujo, con esta automatización de N8N más inteligencia artificial, sustituyes a un equipo de ventas de 50 personas. Que estoy flipando. Mentira. No, eso es mentira. Me he quedado atrás en el tema de la IA. Es que mi empresa veo que en unos meses me va a reemplazar por alguien que use IA porque yo me he quedado atrás. ¿Qué podría aprender en 30 días esta persona para más o menos no actualizarse a lo tal, pero por lo menos no quedarse atrás? Mira, lo primero que tiene que hacer es entender de ingeniería de prompts, ingeniería de contexto. Estoy 100% seguro, el próximo año van a haber dos evoluciones. El tema de los agentes, y para crear agentes bien hechos hay que saber ingeniería de prompts, ingeniería de contexto. Si tú sabes esas dos cosas que son importantes, créeme que vais a tener una ventaja competitiva. ¿Cuánto dinero ganas como consultor? Alright, bienvenidos y bienvenidas un día más a Crudo por Venice. Hoy vamos a hablar de unos temas que a mí me encantan, temas de actualidad relacionados con inteligencia artificial, cómo esta afecta a tu vida diaria, sobre todo va a afectar, y también a tu trabajo. Para hablar de todo esto, tenemos a un gran experto, nadie mejor para ello que uno de los mayores divulgadores de habla hispana en inteligencia artificial en el mundo, CEO de Evolupedia, una empresa relacionada con ello, y además es formador, divulgador y consultor para grandes empresas en este tema de inteligencia artificial. Tenemos con nosotros a Henry Jiménez. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué pasa, tío? Bien, bien, por aquí empezando de nuevo esta etapa en casa, porque estaba viajando mucho. Esta realidad paralela de que uno viaja mucho y no se entera qué está pasando en diferentes partes del mundo. Pero bien, aquí, gracias por la invitación. Espero estar a la altura de este podcast y que mucha gente, más que todo, aprenda a identificar lo que es la inteligencia artificial generativa. De eso estoy seguro. De hecho, te quiero agradecer que estés aquí precisamente por eso, porque es una persona que por trabajo no para de viajar. Entonces, ahora que has parado un poquito por Madrid, he aprovechado para engancharte y traerte aquí, así que muchas gracias por eso. Vamos a empezar directamente al grano, Henry, Venga. con lo que la gente quiere saber, ¿no? La típica pregunta que a todo el mundo le ronda la cabeza, que es, ¿la IA te va a quitar el trabajo o te va a duplicar el sueldo? Mira, la respuesta directa es que tú te tienes que formar, porque como así pasó con el tema de las .com y ahora no podemos vivir sin el Internet. Total. En la evolución del Internet, si vosotros os dais cuenta, han aparecido nuevas posiciones. Los influencers ganan más que todos, mucha gente, ¿sabes lo que te digo? Han aparecido e-commerce en ese momento, pero así mismo va a pasar con la inteligencia artificial generativa. No únicamente va a pasar rápidamente, 20 veces mucho más rápido, sino que tenemos que evolucionar. Entonces, yo creo que va a hacerte ganar pasta si sabes utilizarla bien. Hablando justamente de saber utilizarla bien y aprovechando lo que he comentado antes, de que eres consultor, ¿no? Para grandes empresas en esta materia, te voy a poner una pregunta sobre la mesa que sé que es bastante ambigua o sé que es bastante amplia, Sí, sí. pero bueno, a ver un poco qué pinceladas das tú así de manera inicial, ¿no? Que es la siguiente. Si tu jefe mañana te pide que metas inteligencia artificial en tu departamento, sea cual sea este, me da igual si es marketing, ventas, el que más te guste a ti, ¿qué harías en las próximas 48 horas? Mira, lo primero que yo haría y que siempre digo en mis workshops o donde yo trabajo, los pongo a identificar cuáles son esas tareas manuales que se demoran más de 1 hora. Esos problemas críticos que vosotros pensáis que pueden resolverse y que en muchas ocasiones automáticamente nosotros hacemos dentro de un proceso porque la experiencia te la da, pero cuando os sentáis a identificar y decís los procesos y lo escribís a mano, decís, ostras, tardo mucho. 1 hora, una presentación, una forma de hablarle, una estructura, pues básicamente lo que hace es que podéis entender que en ese momento eso se puede reemplazar. Ojo, una cosa importante, no todo es inteligencia artificial y no todo es automatización. Entonces es importante identificar esos puntos críticos, ¿vale? Y en esas 48 horas podéis identificar esos puntos críticos para poder saber hacia qué lado ir.
Esa sería la respuesta. Vale, esto es un tema que me interesa mucho porque, como sabes, yo también tengo una startup tecnológica, con lo cual todo esto me toca de frente. Y ahí justamente has comentado esto, ¿no? Que has hablado de IA y has hablado de automatización, ¿no? En mi experiencia, muchas veces, para agilizar procesos, ¿no? O directamente quitar el factor humano de esos procesos, no hace falta inteligencia artificial. Es decir, con una automatización que se puede hacer desde hace 25 años, es más que suficiente. No sé si esto tú te lo encuentras mucho de personas que quieren meter IA cuando no hace falta IA. Ya, tronco, y una cosa importante que me ha pasado y que está pasando en las empresas, están fallando en el proceso de implementación de inteligencia artificial y dicen que entonces la inteligencia artificial generativa no funciona. Pero es que, si te das cuenta, desde la raíz y desde los directores, o sea, la parte del C-level, no entienden y solamente quieren estar en el hype. Si tú como directivo no tienes la capacidad de entender a nivel de una visión clara y una visión de helicóptero, cómo puedes identificar cuáles son los puntos críticos para implementar IA, vas a fallar. ¿Vale? Uno. Y dos, cuando vosotros sepáis muy bien qué es, porque tú le preguntas a un directivo posiblemente qué es inteligencia artificial generativa y la IA clásica, ellos van a decir, pues no lo sé. Entonces yo te digo, vale, ¿y entonces qué vas a implementar? No lo sé. Entonces vas a decir, hostia, estás fallando. Fórmate para entender cómo aplicarla en tu empresa. Entonces esa sería como la ruta que se debe seguir. Claro, si tienes en tu empresa, el más claro ejemplo, ¿no? Si tienes en tu empresa un CTO y ese CTO no sabe de IA, joder, qué menudo CTO sería, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer No, cómo va a tío. implementarse bien esto, Pero, ¿no? pero me ha pasado, por ejemplo, con los CTOs, son los primeros que tienen resistencia al cambio. Pues toma ya. Son los primeros que tienen resistencia al cambio. Me ha pasado, un vicepresidente de marketing de un banco, un CEO de una empresa del IBEX 35, todos quieren entender, pero todos quieren implementarlo, todos quieren hacer, pero le delegan esto al CTO y el CTO por su ego, ojo, por su ego, no es por falta de conocimiento, dice que sabe de inteligencia artificial. Vale, sentémonos a hablar de inteligencia artificial. Cuando yo ya le empiezo a preguntar de prompt engineering o prompt context, ¿sabes lo que te digo? Se quedan flipando. Y ahí, por ejemplo, hay un problema, porque cuando tú no sabes cómo hacer ingeniería de contexto, ingeniería de prompts, ¿cómo pretendes hacerle a un chatbot de un banco las preguntas adecuadas y las respuestas? Error. ¿Y es culpa de quién? Del de tecnología. Pero no permiten que un externo que tenga más conocimiento, por ejemplo, en este caso yo, que está 100% todo el tiempo hablando de inteligencia artificial generativa, les ayude. Entonces, primera cosa, el change management, el cambio de cultura. Y el cambio de cultura tiene que venir desde la cabeza, que es lo importante. Totalmente. En relación a esto, Henry, vamos a establecer las bases para que, bueno, cualquiera que no esté muy iniciado en la inteligencia artificial no se pierda en el episodio, ¿no? Vamos a definir primero exactamente qué es la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Y después, en relación a esto, cuán de importante es ese prompt que tú le das a este tipo de IA. Vale. Primero tenemos que identificar una cosa. La inteligencia artificial clásica, por así decirlo, de hecho está en varias ramificaciones, ¿vale? Esas ramificaciones están divididas dentro de una estructura, como en un globillo, para que lo tengáis en cuenta, que es el Machine Learning, el Deep Learning, y la inteligencia artificial generativa está dentro del Deep Learning, ¿vale? Es importante que lo sepáis. Pero la IA clásica está dentro del Machine Learning. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, la inteligencia artificial en per se, viene desde el año de 1950, cuando hablamos del test de Turing, cuando hablamos de IBM, con este tipo de cosas. La diferencia es que a hoy todo el mundo puede tener acceso a la inteligencia artificial generativa. Teniendo en cuenta este caso, la inteligencia artificial generativa, como su nombre lo dice, genera. Es la que tiene la capacidad de generar cosas. Puede ser multimodal, que en este caso es la que estamos viviendo, y puede ser una ramificación, que es lo que está buscando OpenAI, en este caso, o los otros modelos de lenguaje o laboratorios de innovación, llegar a la superagencia. ¿Sabes lo que te digo? A la agéntica, que en este caso sería. ¿Qué pasa? Que cuando ya tenemos claros estos conceptos, la generativa tiene la capacidad de crear cosas que nosotros ni siquiera habíamos pensado. Y dentro de la inteligencia artificial generativa existe lo que es un buen prompt. ¿Y qué puede llegar a tener un buen prompt? En este caso, yo recomiendo mucho que lo primero que tienen que hacer las empresas es entender cómo utilizarlo.
Importante, los modelos de lenguaje no fueron creados para ser buscadores, ni para ser traductores. Si lo estáis utilizando de esta forma, pues busca Google. Y eso que Google está en un proceso de transición con Google Overview, ¿vale? O Google Search, que de hecho inclusive la forma de buscar ya no va a ser, es mucho más diferente comparado con, de hecho mi empresa, desde hace tiempo estamos lanzando artículos que estén semánticamente utilizados para los buscadores. ChatGPT, de hecho ya aparezco en ChatGPT y ese es un proceso que toma tiempo. Es decir, que el SEO cambia. Si tú observas, desde el principio estamos hablando de que si se quita el trabajo o se duplican tus ventas, el SEO va a ser diferente. Los SEO managers tienen que aprender una cosa diferente. Entonces, la forma de preguntarle se llama ingeniería de prompts al modelo de lenguaje. No es ingeniería, ¿vale? No os asustéis. No toma 2 horas. Esto ha sido una puñetera mentira. ¿Sabes lo que te digo? Para Eh, vender más, al final, como no, todo. tío, tronco. ¿Y qué ha pasado? Que, por ejemplo, personas de Microsoft, perdón que lo diga, han dicho que en 2 horas, 3 horas aprendes ingeniería de prompts. No. No, En eso ese no. tiempo te explican y puedes entender lo que conlleva la ingeniería de prompts, pero no ser un ingeniero de prompts. No, tío, y aparte ha evolucionado en ingeniería de contexto, donde el contexto importa más Que el que la propio prompt. pregunta. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, que tú me digas 3 horas, estás vendiendo, me parece fatal, uno, y dos, estás vendiendo humo. Y me da pena porque si tú no sabes preguntar bien a través de un contexto, eh, supongamos, tío, tú preguntas algo al modelo de lenguaje, pero cuando tú quieres crear agentes, cuando estás haciendo agéntica, que es un poco más complejo dentro de esta estructura, si un agente está mal configurado con un prompt, la respuesta va a ser mala. Te vas a equivocar y van a ser alucinaciones. ¿Y quién tiene la culpa? El modelo de lenguaje no tiene la culpa. El modelo de lenguaje, ChatGPT o las APIs que vosotros coloquéis, hacen lo que vosotros queráis que haga. Y el que le está preguntando y el que está programando el agente no es el modelo, eres tú. Y si tú no sabes preguntarle y responderle, es tu culpa, de nadie más. ¿Vale? Entonces es importante. Inteligencia artificial generativa genera y ingeniería de prompts te permite hacer preguntas acertadas. Tiene una estructura que es contexto, input, output y la instrucción. No más. Puedes utilizar cualquiera, lo que es instrucción, contexto, instrucción, input, instrucción, output. Y si lo haces bien, puedes tener un modelo de lenguaje trabajando para ti 24 horas. ¿Vale? Totalmente. Yo eso me lo he encontrado mucho, Henry, que bueno, es gente que cree que estas herramientas como ChatGPT y demás son magia. Y yo siempre digo lo mismo, digo, un 50% es la herramienta, un 50% es cómo la usas, ¿no? Porque tú te compras un martillo y si no sabes usar el martillo, ¿de qué te vale? El martillo es cojonudo. O sea, clava clavos como nadie mejor, ¿no? Pero tú no sabes. Entonces, al final, esto, lo que también se llama el fine tuning, ¿no? El personalizar, adaptar, dar contexto, etcétera, a esa herramienta para que haga lo que tú quieres. Yo por eso ChatGPT como tal, porque es lo que más usáis todos y por eso lo pongo de ejemplo, ChatGPT yo casi nunca, una de cada 10 veces, lo uso en la ventana de contexto normal. Yo tengo un agente de ChatGPT para cada cosa, porque es donde le tengo con su contexto, con su rol, le tengo fine-tuneado dentro de lo que permite, ¿no? En este sentido, por eso es tan importante la formación, que es lo que tú impartes, ¿no? Porque si no, ¿de qué te vale la IA si no sabes usarla, ¿no? Es un poco lo que tú te encontrarás también. Claro, pero aparte de eso, cuando yo particularmente con mi equipo hago formaciones, ocurre lo que tú estás diciendo. Es que cuando yo hago, por ejemplo, porque mis talleres son bastante prácticos, les coloco ejemplos de cómo inclusive ChatGPT puede seguir un lineamiento a través de una técnica que se llama FuseShot. El FuseShot te permite a ti que a través de instrucciones, no solamente una, dos, tres, cuatro instrucciones, siga una línea particular y te responda a través de esas instrucciones. Es decir, yo le puedo decir, cada vez que yo diga la palabra A, tú me das una respuesta B, ¿vale? Entonces, si yo te escribo la palabra A, tú me vas a responder. Cambia el contexto, ¿vale? Cambia la respuesta. No estoy permitiendo que siga un patrón como lo hace un Google normal. ¿Qué es lo que permito? Que ese patrón utilice muchísimas más oportunidades para que dé una respuesta acertada. Entonces, por ejemplo, esa es una técnica que utiliza patrones. Entonces, para mí es importante
y gracias a ti por esta invitación, es desmitificar el tema de, uno, de la ingeniería de prompts y el tema de la inteligencia artificial generativa. No creáis todo lo que veis en redes sociales. Yo flipo y alucino con el tema de los vendehumos. Hay algunos en particular que yo digo, sí, y ganan un pastizal de pasta, ¿sabes lo que te digo? Y yo, se aprovechan, tío. Entonces, no estoy de acuerdo porque yo creo que al final del ejercicio todo va a caer, ¿vale? Entonces, pues mi invitación es a que se informen y aprendan muchísimo más de lo que se ve en las redes. Respecto a los vendehumos y todo este tema, luego nos metemos con ello, no se va a quedar de lado, no te preocupes. Luego hablaremos de eso, que además lo hay en todos los gremios, no solo en la IA. Pero antes de eso me gustaría repasar lo que hemos comentado antes, ¿no? Ese miedo a nivel de corporate, a nivel de organización, ese miedo a cambiar, ¿no? Implementar IA. Entonces, me gustaría en algunos roles que pueden ser como los más habituales, ¿no? El administrativo o de operaciones, el de marketing y ventas, el de recursos humanos, ver qué flujos podríamos automatizar barra implementar IA para empezar a escalarlos, ¿no? Lo que tú has comentado antes, pero desde un lado práctico. En vez de dar unos consejos así muy genéricos, vamos a ir a lo práctico, ¿vale? Para que cualquier persona que esté en estas áreas y se sienta identificada pueda empezar con esto, ¿no? Entonces, Henry, en el tema de administrativo, ¿no? ¿Qué podría alguien, así a lo pronto, en 24 o 48 horas, estar implementando, ¿no? Por ejemplo, resúmenes de correos, extracción de datos, reporting. Ujú. ¿Cómo lo Mira, harías? por ejemplo, yo creo que en general, y vamos a ir por partes, todo mundo tiene que hacer presentaciones. Las presentaciones son un coñazo. Son un coñazo, tío. Sí. O sea, cuando me toca hacer presentaciones para clientes, yo como, uff, ¿sabes? Pero gracias al universo de lo que exista, aparecen los agentes. Y, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Gymspark, que lo que permite es que puedas hacer presentaciones de la hostia en menos de 10 minutos, ¿vale? Lo que pasa es que estos modelos tienen problemas, alucinan. Y si tú dejas todo a hoy, ¿vale? A hoy, cada vez van a ir mejorando estos modelos, eh, pues vas a hacer una presentación fatal, ¿vale? Una anécdota particular, mi hermano que me contaba ayer, un tío leyendo un resumen de un artículo y al final tú sabes que ChatGPT dice Puede esto. cometer errores, ¿no? Lo Sí, típico. y él lo fue leyendo. Vamos a ver, no, eso es pereza mental, ¿vale? Y lo tenéis que leer, tenéis que validar que esté bien. Como primera etapa, yo considero que lo que tienen que hacer todas las organizaciones o todas las áreas es identificar en qué se demoran más. Y por ejemplo, las presentaciones es uno. Los resúmenes de los correos mola, pero más, por ejemplo, en el tema de Copilot. Ahí sí, más adelante podemos entrar en las diferencias entre un LLM y otro. Evidentemente tienen marcadas ciertas diferencias, pero los resúmenes me parece que pueden ser interesantes, pero yo lo voy más allá. Por ejemplo, en un análisis predictivo de una base de datos muchísimo más amplia. Ahí es donde funciona. ¿Sabes lo que te digo? Porque claro, tronco, si tú te demoras haciendo una base de datos 5 horas y esto te lo va a traducir en 10 minutos y vas a entender, empezar a sacar insights, el tiempo que yo me demoro para poder hacer esto administrativamente va a cortarse. Y ahí es donde, por ejemplo, en la primera pregunta que me hiciste es si me va a quitar el trabajo, pues yo qué te respondo. Sí, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque si viene una persona en un proceso de selección y sabe utilizar la IA, que antes yo me demoraba 5 horas y me demoro 10 minutos, la IA no te lo está quitando, te lo está quitando el que ha Usa la IA. aprendido a usarla. Ojo con eso, ¿vale? Que es muy importante. Y dos, el tema, para mí, los reportes, las bases de datos, ahí, en la parte administrativa. Claro, tú como jefe vas a decir, ¿y este tío cómo? Entonces, ¿qué lo pongo a hacer? Recursos humanos, ya entramos a recursos humanos, tiene que encargarse de hacer un onboarding o un paso a paso de cómo evolucionar los puestos de trabajo, que va muy asíncrono, ¿no? Entonces, pues eso, administrativo, ¿vale? Presentaciones, reporting, que creo que es lo primero que tenéis que hacer y cambiar el mindset para poder hacer estrategia. Que por ¿Listo? cierto, Henry, si me permites, yo probé hace unos días, porque lo han actualizado bastante, lo han mejorado mucho, el modo Canvas de Gemini. Ok. Y para hacerte presentaciones Es la rápidas hostia, tío. y no muy complicadas, algo básico, está muy bien, ¿eh? Sí, tío, yo hago dashboard para clientes y aquí como un hack que yo hago, porque en algún momento fui Grow Manager,
Em, yo soy mucho de trucos, entonces tú lo utilizas mucho para hacer presentaciones y dashboards interactivos y solamente le pasas el enlace al cliente, él lo abre y claro, como es dinámico, Qué guay. dices, ostras. Y de hecho le digo al cliente, solamente tienes que darle clic porque es inteligencia artificial. Y de hecho me ha ayudado a conseguir muchísimos clientes de esta forma. Entonces, como veis, lo aprovecho y lo utilizo desde el minuto cero para que los clientes sepan cómo utilizarlo, las personas. Entonces, sí, Gemini funciona de puta madre. Me parece que es, a diferencia del OpenAI, lo hace mucho mejor en ese lado. Vale, ahora yo me pongo en el lugar de una persona que te está escuchando y dice, wow, me he quedado atrás en el tema de la IA. O sea, ahora mismo esta persona se está sintiendo identificada y dice, es que mi empresa veo que en unos meses me va a reemplazar por alguien que use IA porque yo me he quedado atrás. ¿Qué le podrías decir a esta persona para que en 30 días, qué podría aprender en 30 días esta persona para más o menos no actualizarse a lo tal, pero por lo menos no quedarse atrás? Mira, lo primero que tiene que hacer es entender de ingeniería de prompts, ingeniería de contexto, ¿vale? Creo que, no creo, estoy 100% seguro, el próximo año van a haber dos evoluciones, el tema de los agentes y para crear agentes bien hechos hay que saber ingeniería de prompts, ingeniería de contexto. Si tú sabes esas dos cosas que son importantes, créeme que vais a tener una ventaja competitiva. Voy a colocar un caso en particular que tuve en Costa Rica, ¿vale? Y es con la vicepresidencia de marketing de uno de los bancos más importantes de Costa Rica, de Centroamérica. Yo ya tuvo conmigo hace un año lo que es el tema de ingeniería de prompts y solamente mira este ejemplo para que tú veas. Eh, yo la llamé, le escribí hace como 2 meses, me dijo, vamos a hacer el mismo curso para mi equipo de trabajo de marketing y todo el tema. Y lo que pasó es que me dijo, yo aprendí muchísimo contigo en esas 12 horas porque cuando nos preguntan hacer brainstorming y todo el tema, o sea, lluvia de ideas, y estábamos todos los gerentes, todos los VP, y empezamos a utilizar inteligencia artificial. Como yo sé cómo preguntarle, mis ideas fueron muchísimo mejor que el de comercial. Y el de comercial me dijo que por qué era tan rápido y cómo lo hacía. Tío, desde ahí estás viendo la diferencia. Y ella le dijo, es que yo sé preguntarle. Ya está. Lo que hemos hablado antes de saber usar la herramienta, no Ya. solo tener la Claro, herramienta. entonces, si observáis, yo siendo el gerente general, a nivel visual, voy a entender que la tía sabe más que el otro. Pero no, de hecho se demoró menos que el otro, pero me dio mejores resultados. Entonces, desde ahí, esto es lo primero que yo necesito que aprendáis. Utilizar ingeniería de prompts, ingeniería de contexto, no se aprende en 2 horas, 3 horas. Esto es de darle todos los días, equivocarse y tener paciencia, ¿vale? Porque he visto algunos TikToks, algunos Instagramers que lo que hacen es que se enojan porque piensan que están hablando con otra persona. Me pasa, ¿eh? No sé si a vosotros, a mí también me pasa, yo me equivoco un montón y este tío, ¿por qué me está hablando de esta forma? Y es tener paciencia. No asumáis que él entiende. Esto es un tema que hay que indagar mucho y trabajar mucho el pensamiento crítico, que es una de las cosas que no va a cambiar a hoy. Ahora bien, creedme que cada vez los modelos de lenguaje, de hecho ahorita estamos en una evolución con robótica humanoide, que mola un montonazo, que combina lo que es, Todo. sí, tío, Todo ya. la inteligencia artificial generativa más la robótica. Entonces, de hecho, dentro de poco me llegará a casa un robot humanoide que compré, No. que es el de Neo. Sí, sí, Tío, sí. cuando te llegue tenemos que hacer otro podcast y te lo Sí, traes, tío. sí, 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 Por claro, favor. macho, ostras, es que es para Y eso, le para que... decimos, pega a Edu. No, claro, el de Neo, el que ha salido hace poco, que donde invirtió OpenAI. O sea, tío, tú tienes que analizar inclusive como emprendedor, como inversionista, como estudiante, como empresario. Es que esa Malmas es un caso de estudio interesante. Chume, claro. ¿Sabes lo que te digo? Es un tío que viene desde abajo, es un tío que ha estado en Y Combinator, es un tío que no sabe de programación, pero entiende de estrategia. Y si tú alineas, por ejemplo, esta moneda coin, que es la que tienen él, WLD, que es WorldCoin, él por algo lo va a hacer. Para cerrarte la pregunta, estudien a ese tío, analicen cómo lo hace, porque él, por ejemplo, cuando lance la IPO de OpenAI,
primera cosa que yo digo, tío, inviertan en WLD, ¿sabes? Inviertan en OpenAI, porque básicamente os va a petar la cabeza. También ha lanzado lo que es el tema de Neo. Invirtió en Neo, en el robot humanoide que pronto voy a tener. ¿Por qué lo hace? Este es el que tiene como la cabeza alargadita así con Sí, una sí, línea, ¿no? sí, sí, sí. El Neo Pero tú 2 se pregunta, llama o algo sí, así. tío, pero pregúntate por qué lo hace. El tío, Hombre, visión. porque es el siguiente paso. Claro, La única limitación de la IA realmente es el mundo físico. Si claro. dotas a la IA de un cuerpo físico, Escucha, tronco, ya ¿sabes está. qué fue lo que es más interesante? Te vas a acordar de mí de este podcast y las personas que nos estén escuchando se van a acordar de mí y van a decir, ostras, este tío tenía razón. Yo cuando estaba viajando para acá, el miércoles, de Bogotá para acá, yo dije, necesito un asistente que me ayude con las maletas. No es algo loco que estoy diciendo. En 2 o 3 años, a mí me interesaría comprar un robot y vais a ver los aeropuertos llenos de asistentes Claro. con robots. ¿Sabes lo que te ¿Qué es digo? lo que hacen hoy muchas personas? Pues al final lo harán robots. Es así. Claro, y no se queja y trabaja 24 horas y tiene inteligencia artificial generativa y de hecho tú le tienes que enseñar a cómo preguntarle, tú le tienes que enseñar al robot Su cómo, rol. claro, porque tú lo has dicho, el fine tuning, porque cada uno tiene, es como el coche autónomo de Tesla, él sigue unos parámetros que tú le das y tienes que saber preguntarle. ¿Y cómo sé preguntarle? Ingeniería de prompts. Todo está muy alineado, ¿no? Entonces, pues eso. Totalmente. Vamos ahora sí, Henry, a un tema que te interesa también, que es el tema de los vendehumos, ¿no? Nos interesa no solo por la polémica o la parte spicy, ¿no? del chisme, sino porque al final, claro, hay muchas personas que invierten tiempo y dinero en estos humos, ¿no? Y pierden ese tiempo y dinero. Entonces, bueno, también es un poco modo informativo para prevenir a la gente en cuanto a esto, ¿no? Lo primero que me gustaría de lo que hablásemos es cómo limpiar expectativas, ¿no? Y tener criterio un poco a la hora de escuchar a estas personas. Si quieres, empiezo yo por mi parte un poco, A ver, tira. que sería la de las ventas, ¿no? Yo veo mucho en LinkedIn con este flujo, con esta automatización de N8N más inteligencia artificial, sustituyes a un equipo de ventas de 50 personas. Es que estoy flipando, tío. Mentira. Eso es O sea, mentira. cualquiera que sepa de ventas sabe que hay un factor humano, sobre todo en la venta B2B, ¿vale? Ya. Entre empresas, entre profesionales, hay un factor humano tan importante de cómo generas confianza. El anterior podcast al tuyo se sentó ahí un experto en ventas. Si escucháis ese podcast, es imposible que a día de hoy, cuidado dentro de 5 años, pero a día de hoy una IA haga lo que un experto en ventas. Ahora, si no sabes vender, claro, si no sabes vender, cualquier IA que llame por teléfono va a hacerlo igual que tú. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo fui vendedor hace muchos años, muchos años. De hecho, ahorita soy malísimo para vender porque me cansé muchísimo de vender en ese tiempo. Y una de las cosas que nos enseñaban era manejar las objeciones. Ujú. Tú explícame cómo una inteligencia artificial a través de una automatización que tiene un agente, porque son cosas que se combinan, que es N8N y Make, que utiliza automatizaciones con APIs, que son agentes, para que pueda hacer cómo tú le manejas una objeción. No es tan fácil, porque las preguntas y las respuestas dependen de la situación del momento. No tiene empatía. O sea, no No, puede claro, ponerse en su y no lo piel. entiende, Es que ¿sabes? no es Entonces igual. hay que tener cierta, inclusive malicia, como se dice en Latinoamérica, para poder entender qué acción tomar después de una objeción. Y si es repetitiva, no funciona, no va a funcionar. Entonces, este vendehumo, los vendehumos que están, tío, yo los miro y yo digo, ostras, pero pues que me ayuden a vender a mí también, porque para mí no ha sido fácil hacerle entender a los directivos cómo deben adoptar un plan de implementación, un plan de formación y cómo me pueden decir que puedo ganarme $100,000 al mes. Pues que me muestren la facturación. Eso molesta muchísimo porque no me parece justo. Por ejemplo, yo que soy ingeniero de IA y que estudié muchísimos años, pero enrollo porque me apetecía y porque me gustaba. Yo digo, vamos a ver, tío, o sea, no puede ser, o sea, no puede ser si esto toma tiempo, ¿sabes lo que te digo? He trabajado en marketing y el marketing tiene sus movidas emocionales, si no, entonces no existiría. Entonces, a mi invitación primero, nunca vais a generar ingresos ni ninguna clínica odontológica que hemos visto anuncios, ni nada en menos de 30 días. Depende mucho del ciclo de venta y del sector, ¿vale? Y lo que la IA está haciendo es mejorar los tiempos. Ojo con eso, mejora los tiempos a diferencia de que mejora tu facturación.
Son conceptos diferentes, ¿vale? Entonces, para que eso lo tengáis claro. Vendes más rápido, que eso te Sí, puede llevar a vender más, más, pero es una consecuencia indirecta. No es que la eso, IA te haga vender más. eso es, lo has dicho perfecto. En temas de vendehumos, ¿qué es lo que más tendrías que...? Tío, por ejemplo, ¿puedo decir nombre? Sí, yo puedo decir Tú nombre. puedes decir lo que te dé la gana. Por ejemplo, hay un tío que yo quedé flipando, y yo era así, yo lo miraba y yo, de hecho, no, no, está ese tío que es Xavier Millana, que sí, es un tío que primero era muy bueno en YouTube a nivel de diseño, porque estudió muchos años diseño, y después de un momento a otro hubo el boom de la IA, y ahorita pues es experto en IA y en divulgación, y yo, ve, pues ese tío me parece que por lo menos estudia y tiene un conocimiento claro de hacia dónde va. Pero hay otro tío que es John Hernández, muy famoso. Me suena por LinkedIn, puede ser. No, es por ¿No? YouTube, Ah, tronco. vale. Y tiene 500.000 seguidores. Y ese tío hubo un momento así, lo cual una cosa no quita la otra. Lo admiro por la capacidad De que marketing, tuvo de ¿no? marketing que hace. Claro. Pero dos, es fotógrafo. Es fotógrafo, tío. Entonces, y aparte dice divulgador. Y yo, vamos a ver. Para tú tener la capacidad de divulgar algo, tienes que tener conocimiento de algo. Hay que ser experto en eso, al Tiene que menos, ser ¿no? experto en eso. Entonces, se ha sentado en algún momento con expertos y personas que han estudiado ingeniería de computación. Explícame tú cómo funciona un Self-Consistent Prompting. No, no lo sabe. Pero la gente le compra los cursos por el nivel de marketing que lo hace. Que me parece brutal. Porque lo hará para gente muy, 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 muy iniciada, ¿no? Con un No, tronco, pero conocimiento... aparte de eso cobra 1.500, 1.800 € por el curso. Y yo tratando de vender el mío que está a 850 y con ingenieros de IA y todo el tema. Y tú dices, hostia. Y la Vale. gente, Y la pregunta ahí, Henry, es ¿cómo me evitas a mí comprar ese curso? tío, indagando. ¿Sabes? Porque hay mucho ruido, por ejemplo, este tío me parece que lo hace fenomenal, pero te quedas corto. O sea, son cursos de relleno. Por ejemplo, hay otro que me parece que es otro que apareció, que también es muy conocido en LinkedIn y que hace un minuto de yo no sé qué videos. No me acuerdo el nombre, pero es el CEO de Founders. Vale, la empresa sí sé cuál es. Sí, sí. Tú pregúntale. Tú siéntate con él a hablar de IA generativa. Tú pregúntale cómo funcionan los agentes. Pero no agentes de GPTs. Tú pregúntale. Y ahí te vas a dar cuenta realmente si sabe de inteligencia artificial. Evidentemente entiendo que todo el mundo quiere ganar pasta, pero no estoy de acuerdo con ganar pasta vendiendo. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú ya quieres vender como yo y hacer un proceso, de hecho yo para hacer un curso me demoro como 8 meses, 9 meses para entender el mercado y realmente cómo quiero que me enseñen a mí, tardo demasiado y no se vende porque la gente le crea esos, pero cuando ya se dan cuenta que está vendiendo humo, ya no quiere comprarle a los otros, que realmente lo están haciendo bien. Entonces, primero que todo, alejados del ruido y buscad bien. Y aquellas personas que hablan de realmente contenido que vale la pena, no únicamente que hacen videos repetitivos. Por ejemplo, yo hago en LinkedIn, si yo sé que tú me sigues, tronco, yo hablo de cómo hacer agentes, pero agentes realmente y la diferencia de cómo es un agente de GPT de agéntica, Claro, que es es que eso otro no es un nivel. agente. Ya sabes lo que te digo, de N8N. De hecho, yo poco hablo de N8N y Make, pero entiendo que la gente a nivel de repetitivo puede entender que es una automatización. Hay que entender muy bien qué es automatización, RPA, agentes, agéntica, orquestación de agentes. Eh, para poder tomar una decisión y hacerlo bien. Y eso no toma, literal, un curso de un mes, 2 meses. Tú tienes que formarte si quieres aprender y esto es de todos los días, porque todos los días Sale algo nuevo, además. sale algo nuevo. Totalmente. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Pues esto. Yo es que casi todas las semanas o meses mínimo entras en ChatGPT, ¿no? Y hay cosas nuevas. El modelo nuevo, la acción nueva de los modelos existentes. Y es como, madre mía, o sea, es que tienes que estar todo el día usando esto, porque es que si no, te quedas atrás. Un mes que no uses IA, bueno, es como hace 10 años, ¿no? Una revolución de Claro, hace 10 es años, como el vaya. internet, que tú Sí, sí. cuando lo vuelves a utilizar dentro de 2 meses, tú dices, no sabía que ya el explorador y el navegador existía Google Chrome. Joder, no, pues sí, así sí. ¿Sabes lo que te digo? Lo que pasa es que hay un tema que inclusive podemos tocar, hay miedo, por lo primero que tú me has preguntado, que si les va a quitar el trabajo. Vale.
Hay unos que sí lo van a hacer, otros que no lo van a hacer. Los trabajos van a evolucionar. Tú te vas a acordar de este podcast donde realmente dentro de un año o dos está tan rápido lo que es la inteligencia artificial que inclusive yo tengo la capacidad de decir que hablo todos los días de IA, aprendo todos los días de IA, hago programación todos los días, me quedo corto. Pero bueno, como cualquier otra revolución, la revolución industrial provocó lo mismo, o sea, son revoluciones que cada X tiempo se dan y hay que adaptarse a ellas, ¿no? Y hablando de miedos, Henry, ¿dónde no implementarías IA? Yo, por ejemplo, en el área legal, creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí y no. Por ejemplo, en el tema legal, a ver, el tema legal, los abogados son un caso aparte, son difíciles de entender, al igual que los médicos, ¿vale? Pero si tú sabes, la inteligencia artificial generativa, donde más vas a tener repercusiones en la salud, ¿sabes? Yo creo que a día de hoy, me vais a funar por esto, creo que a día de hoy muchas IAs son mucho mejores que muchos médicos, pero muchísimo. A día de hoy ya, no hablo dentro de 5 años. Porque al final un médico lo que hace normalmente, un médico sobre todo también de cabecera, es análisis de contexto, historial del paciente, Pero ya lo ha sacado, sintomatología, tronco, ya Nvidia ha sacado un asistente claro, y para el médico. descartan, oye, pues con todo lo que me has contado esto no puede ser. Esto Pero no hay puede un ser. problema con ellos, que no quieren aprender, perdón que lo diga, me la suda un poco, y por eso creo que caigo mal mucho a muchos doctores y a muchos abogados que se creen Dios. Ah, sí, sí, bueno, pero eso en España no es en otras culturas, pero en España pasa mucho. El médico es como un dios que si lo dice el médico va a misa. Y el médico hace 40 años te recetaba fumar. O sea, que si aquí hablamos de hate, ya hay para Ya, todos. ya, O sea, quiero ya aquí si decir, nos están viendo, ya van a decir, hostia, no vean a este tío, no, pues véanos para que entiendan que realmente es que yo flipo, tío. Yo voy, por ejemplo, voy a la seguridad social, al médico privado y que me atienden en 15 minutos y no le entiendan. De hecho, yo digo, hostia, la anécdota que te conté antes de entrar en directo, realmente lo que me hicieron demasiados exámenes cuando me enfermé en otro país. El que me ayudó a entender qué me estaba pasando subiendo todos los informes fue ChatGPT. Y yo fui directamente donde el doctor y le dije, revísame esto. mira lo que me ha dicho ChatGPT. No, Y el no, tío, doctor ya tronco, rojo con la vena, ¿qué? no, tronco, le dije, revísame esto. Y revisándome esto, era lo que te dije. Yo le digo, vamos a ver, tío. O sea, he ido a 500 doctores. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Entonces, lo mismo pasa con el derecho. El derecho también ellos se creen que la saben mucho y me pasó una anécdota también donde ellos ya sabían ingeniería de pronombres y yo le dije, pues mira, eh, no sé a qué horas tenéis tiempo y yo todo el día mantengo aquí y pues tú sabes más que yo, vale. Entonces, son difíciles y creo que no entienden que van a ser fácilmente reemplazables, ¿vale? Entonces, a nivel legal, yo sí creo que pueden haber, de hecho existe una inteligencia artificial que ganó pasta por ese lado, que es una herramienta de inteligencia artificial de abogados donde la gente paga para el asistente. Claro, pero siempre hay abogados detrás, o sea, es a lo que voy. Sí, Porque es que pero también el humano va detrás, es lo que te dije al principio. A hoy los modelos de lenguaje alucinan. Claro, Alucinan, claro, pero yo puedo implementar. ¿Cuál es el problema más grande que tienen los abogados? ¿Tú cuál crees que es el problema más grande que tienen los es abogados? justo lo que te iba a decir, que esto ya es un poco debate, pero bueno, para mí el problema más grande es que la justicia no es objetiva. Y cuando algo, lo que está detrás de todo al final, no es objetivo, es muy difícil ni automatizarlo ni delegarlo en IA. Porque tú vas a juicio y hay un juez, que es una persona, que toma decisiones subjetivas, aplicando la ley, pero subjetivas. Pero en el mood que está ese día. Encima, claro. Y luego hay jueces que a lo mejor, imagínate, pues son más favorables hacia sentencias que favorecen a Tronco, va a mujeres, por salir ejemplo. una Ah, película que la hace Chris Pratt. Para responder de lo que tú has dicho. Y os invito a que la veáis. No sé cuándo va a salir. Donde el tío crea una IA que hace sentencias, que es juez. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Lastimosamente, el contexto de la película es que a él lo mete en juicio y tiene 1 hora para poder demostrar que no es culpable porque la mujer fue asesinada. Él mismo creó. Pero la IA, ¿qué pasa con esto? Una cosa que me pareció súper interesante. Los jueces, los abogados,
dependen en cualquier parte del mundo. Si tú estás de mal humor, si tú Son amaneces personas. bien follado, Son me personas. la suda, Son ¿sabes? personas. O has hecho, ¿sabes? O no. O estás aburrido toda la vida, o estás en depresión, porque ellos también sufren de Son depresión, personas, sí, son sí, claro. personas, tronco. ¿Cómo haces para tomar una decisión basado en ese momento? Es muy complejo, tío. ¿Y qué pasa? Una IA puede hacer lo que hace la película, sin emociones, basado en hechos y datos. Ya está. No, sí, a lo que Ahí tú querías. a lo que ¿Tú a quién escoges? Ahí ya te devuelvo la pregunta. ¿Tú a quién habría que escoges? ver. Yo a mí, desde luego, no me gustaría ser de los primeros que son juzgados por la IA. O sea, quiero Vale. decir, yo Ya, eso de ya. early adopter ahí no lo veo, ¿no? Pero sobre todo a donde voy es eso, que una IA te puede redactar un contrato, por ejemplo, ¿no? Basado en la actualidad, ¿no? En las leyes actuales, en tal, en cual. Pero, por ejemplo, esa IA va a ser muy difícil que obtenga el contexto de las sentencias hacia dónde han fallado las últimas sentencias sobre ese contexto donde tú estás elaborando el contrato, por ejemplo. Ok. Eso es un abogado sí que lo hace. Un abogado, un buen abogado, tiene en cuenta lo que pasa hoy en día y dice, ok, esto es así, pero la justicia ahora mismo está fallando a favor de esto. Con lo cual, cuidado aquí, vamos a hacer esto. Una IA no. Es a donde voy, digo que para mí el tema legal tiene más complejidades que el tema médico, fíjate. Dejémosle en un sí y un no. Porque considero que inclusive a veces se toman decisiones no acertadas con gente que no, siendo juez humano en este caso. Pero, por ejemplo, te coloco, y pasa, tío, es que hay cosas que pasan en todo el mundo, eh, y más en la política, ¿vale? Que no entramos en ese lío. Eh, sí o sí en cualquier parte del mundo, yo que he estado en diferentes países y escucho las políticas internas de cada país, hay corrupción. Hombre, sí. Hombre, Cuando hay poder hay corrupción. vamos a ver, tronco, y cuando hay pasta hay corrupción. Entonces, si una IA mide el tema de la corrupción y te juzga sin emoción en ese momento, porque es que tú robaste, no es que necesitamos pruebas, no, tú robaste, tenés las pruebas, todo el tema. Eh, Cuando yo venía de México para acá, un abogado me dijo lo siguiente: los abogados no son, nosotros nos basamos para defender a un asesino de un niño, en este caso, basado en la equivocación del otro abogado que no investigó bien. Nosotros nos basamos en encontrar el error del otro lado, porque hay una estructura. ¿A ti te parece ético eso? Vamos a ver, Es complicado, claro. es complicado, ¿vale? Entonces, pero una IA va a tomar una decisión. El tío mató y ya está, ya está. ¿Qué pruebas quieres tener? O sea, de hecho, va a buscar todos los problemas que puede llegar a tener y las soluciones. Entonces, es complejo, pero sí o sí va a cambiar, ¿sabes? Sí o sí, así no nos apetezca, así nos resistamos, así digamos, esto no, no, ¿qué va a pasar, coño? Pues es problema tuyo si tú lo aceptas o no. Pero Total. pues ya está. Totalmente. Henry, ahora me gustaría, bueno, hemos hablado del presente, hemos hablado de cómo implementaría, de cómo aprendería, de vendehumos, ¿no? Pero mucho del presente. Ahora me gustaría hablar del futuro, Ujú. ¿no? Para aquellos que ya estamos un poco en ese mood de la IA, no estamos tanto en aprender o en subirnos al carro, sino que ya estamos en el carro, Ujú. vamos a ver qué es lo que se viene, ¿no? Para anticiparnos también que vivimos en ese mood. ¿Cómo crees que van a cambiar los empleos en el sentido de cuáles van a ser los empleos más interesantes en el futuro, Ujú. en los que yo puedo empezar a trabajar hoy para Ujú. ser ese profesional? Ujú. Mira, a nivel directivo, yo creo que la gente tiene que entender, por ejemplo, un Chief Artificial Officer que va a ser una nueva, o ahorita, o está empezando en el proceso de entender cómo funciona la inteligencia artificial, y es un rol que va a entender y a direccionar las organizaciones hacia esa transición de cambio de tecnología. Los puestos que van a ser más reemplazables, o que yo invito a que esos puestos evolucionen, van a ser los mecánicos. ¿Cómo yo los llamo mecánicos? Una atención al cliente. Tío, estábamos hablando de robótica hace poco. Un robot que tenga la capacidad de atender muchísimo mejor y no se canse. Poner un Va, café. pa. Vamos a ver. Es que es así. Es que es así. O sea, tío, ya lo hace. Yo estuve en Estados Unidos, yo estuve en San Francisco y habían prototipos haciéndolo. Yo era, ¿vale?
Prototipo que dentro de 5 años es un estándar. No, ¿qué 5 años? O 3. 2 años. Sí, sí. 2 años. ¿Sabes lo que te digo? Si solamente miren lo que está pasando. A Elon Musk lo quieren convertir en el hombre aún más rico del mundo por un bono de 10 años, pero las métricas de él están basadas en una parte en la robótica. Porque son una locura. Sí, de hecho tenía que tener no sé cuántos miles de pedidos de robots. ¿Vale? Sí, sí. ¿Y tú crees que no lo va a querer hacer? Sí, y lo va a hacer. Vamos a ver. Y lo va a hacer. Es el único capaz del mundo de hacer esa locura. Y lo va a hacer, tío. Entonces, veamos lo que está pasando y lo que nos está avisando el mundo actualmente. Lo de Amazon, tío, con OpenAI hace 2 semanas. También. Entonces, ¿tú por qué eres tan cabezota de entender, los que nos están escuchando, y de tener esa fricción y decir, no, es que a nosotros no nos van a reemplazar? Ya, que sí, coño, que nos van a reemplazar. Búscate cómo mejorar ese puesto, cómo hacerte necesario en esa organización, ¿vale? Porque va a pasar, lo quieras o no. Totalmente. O sea, no puedo estar más de acuerdo. ¿Qué 3 trabajos dirías, más allá de que has comentado, que van a ser los trabajos del futuro? Por ejemplo, a mí se me ocurre, A pero ver, esto tira. ya es divagar un poco, cuando tú trabajas en un almacén, ¿no? Y Ya. dices, ostras, es que mi trabajo no es reemplazable. Uf, te estás equivocando. Como tú has dicho, hay almacenes de Amazon, ¿no? Operados 100% por máquinas, no hay personas. Pero para mí va a ser importante esa figura de, oye, yo entiendo muy bien la operativa del negocio, yo puedo entrenar a los robots o a lo que Claro, sea y luego buenísimo, ser tío, lo que has dicho. el que supervisa, ¿no? Claro, Pero para hacer eso, ¿qué necesito saber? ¿O cómo me puedo meter en ese carro? claro, claro. Lo que tú has dicho, los robots van a tener un proceso. Es como los coches autónomos de Tesla, que ahorita creo que hace poco se lanzaron en Londres la competencia de ellos, pero son supervisados. Es decir, tú supervisas que por lo menos en un tiempo, yo como conductor, en este caso yo soy conductor de una plataforma de estas de movilidad que permite, que lo que hace es que te van a reemplazar, sí, pero ¿por qué mejor no aprendes a cómo supervisar un coche autónomo? ¿Ves la diferencia? Entonces, ese puesto puede ser reemplazable, pero tú puedes evolucionar con él. Las recepcionistas también. Puedo supervisar cómo puede hacer un buen trabajo y que no se equivoque, estar pendiente de ellos. Un tema de un vendedor. De hecho, los vendedores, el Neo 3, que fue el que se sacó y que hemos mandado a pedir, ha tenido la oportunidad de hacer un buen servicio al cliente, pero se equivoca. Tronco, se equivoca. Tú tienes que aprender inclusive la forma como él está actuando y dónde se puede equivocar. ¿Veis la diferencia? Yo sé que mi empatía nunca se va a acabar, pero ahí sí podemos hacerlo bien. ¿Vale? Entonces, aprende a cómo utilizar ese tipo de cosas para que puedan marcar la diferencia. 100%. Una cosa más sobre el futuro, antes de pasar a la parte final del podcast, Henry, que me gustaría hablar es cómo ves tú la competencia, vamos a decirlo así. Yo te doy primero mi opinión para Venga. darte el contexto y luego Sí, ya sí. me dices, ¿vale? La competencia, ¿no? Entre OpenAI y Google, ¿no? Porque desde mi perspectiva está como OpenAI y en segundo plano Google. Pero yo creo que eso es una falsa ilusión. Es decir, creo que OpenAI ha hecho mucho ruido, ha hecho las cosas súper mega ultra bien en muchos sentidos, pero Google tiene una trayectoria, una infraestructura y una capilarización en nuestras vidas que un OpenAI no tiene. Entonces, yo creo que Google en cualquier momento va a dar un salto que incluso se puede llegar a poner por delante de OpenAI. ¿Por qué? Yo utilizo el calendar de Google. O sea, Google sabe mucho más de mi vida que OpenAI. ¿Vale? Todos los emails están en la casa de Google. Entonces, yo apuesto porque Google va a jugar un rol incluso más importante que el de OpenAI. Estoy de acuerdo, pero a la vez no, porque te voy a decir, es súper interesante esa pregunta, porque yo vengo de Estados Unidos y de Latinoamérica. Ahorita en este momento acabo de llegar, a aterrizar hace poco. Y por ejemplo, Meta es súper importante en Latinoamérica. Ellos, tío, los millonarios son los influencers. Porque tú sabes que Facebook, tú flipas esto, yo como que, ¿what? Em, los millonarios más famosos de influencers, por ejemplo, de Latinoamérica, son los que suben videos en Facebook. En Facebook, claro, porque allí Facebook se usa mucho. Porque allá Facebook, ¿sabes? Entonces él tiene el poder, por ejemplo, con su buscador en Meta Ujú. y en Instagram y en WhatsApp. De hecho, WhatsApp salió una noticia que va a eliminar Todos los en chatbots enero y... todos los chatbots
Ujú. Qué pesar con aquellos que les dije que no invirtieran en una plataforma conocida aquí que se llamaba Lucía. Ah, sí. Sí, tronco. Bueno, que era un chat, era Era un una chatbot dentro de conversación. WhatsApp. Pues ahorita Ya, levantó claro. como 15 millones de euros, macho. Sí, sí. Ahí es Pues fumados. ya pueden pivotar. Claro, porque evidentemente para Mark en este caso, es que el tío es un crack, Por tío. eso tiene su llama 3, No, quiero no, decir. no, pero a diferencia de OpenAI y a diferencia de Google, Meta tiene algo a favor. Él controla 3 redes sociales. Toma, hombre. Sí, ¿Sabes lo que claro, te claro, digo? Y totalmente. él puede hacer muchos, y de hecho él salió diciendo en una entrevista, yo tengo esa ventaja. Y de hecho, cuando estuve en Nueva York, él van a ser centros de datos del tamaño de Manhattan. Del tamaño de Manhattan. Entonces, la respuesta sería, no pienses únicamente que OpenAI ni Google, sino que podemos tener varias sorpresas. Perplexity es otro que me parece la hostia. Perplexity, em, Meta, Claude, ¿sabes? Ellos están marcando una diferencia. Lo que pasa es que depende del negocio que cada uno quiere ver. Si tú te vas a dar cuenta, este tío Sam Altman no es tonto. Tú sabes que él se alió con el tío que era de Apple, el que hizo los gadgets y todos los... El próximo año vamos a ver qué saca. Un anillo como el que llevo yo, seguro, para Ya, empezar. seguro, macho. Sí, 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 sí. Además, eso creo que ya lo habían. Se había filtrado algún plano y demás. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Porque están viendo que no únicamente se pueden quedar con LLMS, sino que están ampliando el abanico. Entonces, la guerra entre ellos va a ser muy interesante. Amazon, tío, Amazon en el nivel empresarial es muy fuerte. Y no olvidemos que tú me has dicho Google Calendar, ta, 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 ta. Y las empresas que utilizan Microsoft es casi el 80% del mundo. Entonces Copilot lo sabe. De hecho, Copilot por eso permitió entrar a Cloud a Copilot. Porque todo el mundo tiene que sí o sí utilizar Copilot. Porque todo el mundo utiliza Microsoft. Las empresas, todo el mundo utiliza Microsoft. Todas las empresas. Y los bancos. Tío, vamos a ver. Trabajo con bancos en varios países y los bancos me dicen, tú no puedes hablar de ChatGPT. Claro, hombre, porque es competencia en ese No, no, sentido. no, porque utilizan únicamente Microsoft Copilot. Y cambiarlo implica un cambio de infraestructura desde arriba para un banco de 15.000 personas, para un banco de 15 millones de usuarios. No va a pasar. Y ahí lo tienen, ¿sabes? Te quiero hacer, Henry, dos últimas preguntas, ¿vale? Antes de hacerte las 4 preguntas que hacemos a todos los invitados al Sí, acabar. sí. La siguiente pregunta, bueno, pregunta, sería que me digas 3 verdades incómodas, ¿vale? 3 verdades incómodas sobre la IA en Ujú, el trabajo y en las empresas ujú. que nadie quiere oír. Vale. Uno, que te va a reemplazar sí o sí. Dos, que hay que formarse así no quieran. Y tres, que los directores, por mucho miedo que tengan, ellos también van a ser reemplazables. San Alman salió diciendo que él también puede ser reemplazado. La noticia la semana pasada. No, quieras o no. Es un poco el resumen de lo que hemos hablado también. Vamos a ver, tío. Totalmente, El tío que ha creado la IA generativa dice que él puede ser reemplazado. totalmente. Gerente general de un banco puede ser reemplazado. Pues no sé si el tío lo es. El tío está diciendo que factura miles de millones de dólares. Lo dice que lo van a poder reemplazar a él. Pues no entiendo tú por qué no. Ahí es donde el ego se tiene que dejar a un lado. Totalmente. Y la última pregunta en ese sentido, Henry, me gustaría, dejando a un lado Enterprise, ¿vale? Dejando a un lado, perdón, marcas grandes y tal que funcionan diferente, me gustaría activar de manera práctica y ayudar a pymes y autónomos, ¿vale? Entonces, me gustaría que nos dieras un plan, ¿vale? Para que una pyme o un autónomo en los próximos 30 días, apalancándose de la IA, mejore mucho su negocio. Y te voy a poner un ejemplo por no hablar de la inmensidad de los trabajos que existen, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de Eduardo, que está detrás de cámaras, ¿no? Edu al final, Edu es freelance, ¿no? Y él se dedica al mundo de los contenidos, ¿no? Fotografía, vídeo y demás, ¿no? Sobre todo B2B, para empresas, ¿no? Entonces, a alguien como Eduardo, o me da igual, a una pyme pequeñita, que pueda ser una agencia de marketing digital, contenidos, ¿no? Algo que pueda estar relacionado, ¿cómo le ayudamos a que en los próximos 30 días, implementando IA, escale? Es decir, o consiga más clientes, o facture más rápido, consiga trabajar más, ser más productivo,
Ujú. A ver, mira, por ejemplo, con el tema, coloquemos el ejemplo de vuestro fotógrafo que está detrás y el que trabaja en la parte creativa. Para mí, lo que yo considero es que tiene que utilizar dos o tres herramientas y convertirse en experto en esas dos o tres herramientas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Que él se demora 5 días en editar un video. Sí, Pues, vamos a hablar de vamos a dar. tiempos. Sí, sí. No, pues, no, yo creo que tengo las menos. ¿Sabes lo que te digo? Pero si puedes utilizar una herramienta que pueda para un video te demora 5 días. En este caso, puedes utilizar una herramienta y te vuelves experto en ella. Puedes editar varios videos en un día. ¿Cómo lo haces? Y lo haces de puta madre. ¿Qué haces? Pues puedes tener más clientes. Claro, esa es un poco Punto. la idea. Es un poco la idea. ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué? Porque lo haces mucho más rápido, lo haces mucho más eficiente y con el mejor resultado posible comparado con el que hacías ¿Qué anteriormente. es lo que hemos hablado antes? No es que la IA te edite el vídeo, sino que a lo No, mejor la IA te deja un 80% claro, y del tú le das los trabajo pequeños hecho toques. y tú retocas eso. Claro, y tú le retocas, pero ya no tienes que hacer todo el proceso, tío. En un tema de marketing, ¿vale? En una persona que trabaja en marketing, que yo sé de marketing en este momento. Entonces, si yo entiendo que el cambio de SEO, el del posicionamiento SEO, ya se hace con Google Overview, con ChatGPT Search, con Bing Copilot, identifica cómo puedes posicionar mucho más rápido en esos buscadores. Porque si tú te das cuenta, cuando yo hago una búsqueda aquí, aunque he estado en Latinoamérica, aparece Google Overview de primero. Y la gente se queda con la primera parte. Y después siguen los anuncios. Mi pregunta sería, aquellos que saben anuncios, hacer anuncios y posicionarlos en Meta, en Facebook, en WhatsApp, en Pinterest, en toda esta parte, ¿no creéis que os va a quitar el curro? Sí, porque la gente ya va a empezar a preguntar y a entender mejor, porque Google, ChatGPT, lo que quiere es eso, que aprendas a preguntarle. Entonces, como marketing manager, lo que yo tengo que identificar son las tendencias en Google SEO, en Google Overview, o por ejemplo, trabajo en una empresa de marketing, soy freelance en marketing. ¿Cómo puedo posicionar rápidamente mi marca personal ahí? ¿Cómo puedo posicionar un negocio rápidamente en Google Overview? ¿Vale? Hay algunas métricas que se tienen que utilizar, hay unas formas que se tienen que hacer. De hecho, nosotros lo estamos aplicando y tarda menos de un mes en estar posicionado. Entonces, esa podría ser para el tema de marketing. ¿Sabes lo que te digo? En otra área como atención al cliente, en administrativo, en una cafetería, también posicionar. Tronco. Cuando tú posicionas en Google Overview, ahorita aparecen, ya te aparece automáticamente en dónde puedes ir. En Perplexity, cuando tú utilizas el asistente, que son navegadores de IA, a diferencia de un buscador de IA, si lo sabes utilizar, qué es lo que quieren ellos, los navegadores, y apareces de primero en los punticos y te hace un seguimiento, puedes buscar muchas formas de hacer negocio ahí. Entonces, es importante entender las nuevas tendencias dentro de tu sector para que puedan, y no es complicado, ¿vale? No es complicado. O sea, estás hablando como de dos cosas, por ejemplo, en el caso de Edu, hacer mucho más eficiente las operaciones y procesos de tu Exacto. negocio, que en el caso de Edu es editar contenido, por ejemplo, y luego, por otro lado, estás diciendo identificar nuevas oportunidades. Es decir, por ejemplo, yo también creo que en el tema de ads, de publicidad, dentro de poco ChatGPT abrirá esa vertical y permitirá que tú pagando salgas en resultados de prompts de búsqueda de la gente. Pues eso es una ventana de oportunidad que ahora mismo no existe, pero mañana de repente la meten, ¿no? Claro. Entonces, estar un poco en eso a la vez que depuras tu operativa, ¿no? ¿Y qué pasa? Vas a darte cuenta de esto, que el CPL o el CPC en Google, en Facebook, como le aparece otro competidor, ¿qué va a hacer? Va a disminuir, Va a bajar, claro. va a Se bajar. va a disgregar más la publicidad, está Ya. claro. Qué interesante, Henry. Podríamos estar hablando horas de esto. Sí, sí. Vamos ya, eso sí, a las 4 preguntas finales Venga, que le tira. hacemos a todos los invitados. Sí, sí. ¿Vale? Pregunta concisa, respuesta concisa. Vamos rápido. Dinos un consejo vital. Formarte. Vale, esa es. Y no y persistencia. Tío, una de las cosas que para mí es importante, persistencia, formarse y rodearse de los mejores. Me gusta. Aunque podría también contestar a la siguiente, pero bueno. Ahora un consejo profesional. Lo basado en mi experiencia, y es una verdad también incómoda, júntate con las personas. Se dice, creo que por ahí vi un video, y esto lo tengo desde hace mucho tiempo, es
Si tú te juntas con 4 tontos, tú vas a ser el quinto. Si tú te juntas con 4 emprendedores que de éxito, tú vas a ser el quinto. Si tú te juntas con gente millonaria, 4 millonarios, tú vas a ser el quinto. Júntate con los mejores. Súper. Recomiéndanos el trabajo de alguien que tú sigas, que a ti te enriquezca, ¿no? Y así nosotros podamos aprender de esa persona. Vale, a mí me gusta mucho lo que es DocsSV. No sé si lo conocéis, que es un tío que habla muchísimo de inteligencia artificial generativa, pero desde hace muchos años antes de que hubiera la explosión. Y la verdad es que sigo muchas personas de Estados Unidos, eh, particularmente no en uno en específico, pero sí que sigan muchas personas porque tienen una ventaja competitiva que no tenemos nosotros de este lado, porque no hablamos del tema regulatorio. Vosotros aquí en Europa tenéis un jaleo con ese tema, con ese tema. Cuando yo llegué a Latinoamérica, yo dije, yo tengo acceso a esto y no sabía, porque allá son más abiertos. Entonces, creo que hay que estar pendiente de todas las actualizaciones que hablan en Estados Unidos, y alguien que yo sigo un montón, San Alman. Obvio. De ese aprenderán un montonazo. Última pregunta, que no es igual que la anterior, ¿vale? Recomiéndanos a alguien para que se siente en ese mismo sitio donde estás tú y nos dé un buen episodio, pero que tú puedas intermediar para que esa persona venga. La tienes que conocer. Ostras, uff. Bueno, pero si viaja para acá, me parece que es un tío crack. Se llama Carlos Alarcón. Él es colombiano, un tío que ha sido Head of Artificial Intelligence de una startup muy famosa en Latinoamérica que se llama Plaxi, que es muy, muy conocida. Ahorita está lanzando un producto nuevo que es formaciones a través de WhatsApp con inteligencia artificial. Está en San Francisco ahorita. Sabe un montonazo, tío. Pues Y sé que puede viajar, ¿eh? invítale, Sí, sí, sí. yo hablo con él y Sí, cuando sí. pase por España cuadramos. Sí, Un sí, poco sí. como, Sé como que hemos viaja un hecho, montonazo. Por ahí, Carlos, si lo ves, como hemos hecho ahí tú lo y yo. puedes invitar. Y vas a Perfecto. tener muchísimas visualizaciones porque lo sigue un montonazo de gente. Perfecto. Quinta pregunta. Bonus. Esta no la hacemos nunca, pero para los que habéis llegado hasta aquí es un bonus picante. Hemos hablado antes de cámaras de dinero. Ajá. Vale. ¿Cuánto dinero ganas como consultor? No, yo lo digo, yo lo digo. Yo creo que estoy alrededor, y si lo ven, eso sí pueden hacer edición, no, mentira, a mí me la suda, con los inspectores de Hacienda. Ponemos un pito ahí. Sí, 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 porque tengo la empresa en Estados Unidos. Está alrededor de 200.000, $300.000 Al año. al año. Vale. Sí, sí. No está mal, ¿eh? No está mal, No está mal. no está, sin impuestos. Luego ¿no? me invitas a un café. Sí, All sí. right. Muchas gracias, Henry, por venir. Ha sido un placer, tío, y eres un crack. Muchas gracias.